Un excelente día para todos. Estamos en el libro de Zacarías capítulo 5 y en un tiempo anterior hemos presentado la primera parte, la sexta visión de este libro, un tema con el título que se llama La justicia reclama juicio. La justicia del Elohim viviente reclama juicio. En este día, en esta ocasión, vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 5 del libro de Zacarías. Seguimos con nuestra serie que se llama Profecías al Día. La hemos dejado para un cierto tiempo y ya llegó el momento para continuar con esta sección, con la séptima visión, la visión de la mujer en la Efa. En este capítulo vamos a ver la parte 2 del libro de Zacarías capítulo 5, desde el verso 5 al verso 11. La justicia reclama juicio y la remoción del pecado. Es prácticamente el título de la segunda parte de este capítulo 5. Ahora, como el capítulo está un poquito, como es esta sección de la séptima visión, es un poco extensa para presentarlo de una vez, le voy a dividir en dos partes. Así que en este día, aunque presenta la parte 2 del libro de Zacarías 5, la segunda parte le vamos a dividir en dos partes. Así que hoy voy a compartir la parte 2A, ¿vale? Y mañana o quizás en otro momento, el próximo Shabbat, voy a compartir la parte 2B para así cerrar esta séptima visión del capítulo 5, para que podamos seguir con los demás capítulos que nos quedan bastante. Los que no escucharon las partes anteriores, que busquen nuestro canal de YouTube en Defensales de la Verdad, toda la serie Profecías al Día. Específicamente hay muchos otros capítulos bajo este título Profecías al Día, pero en este caso que vean la parte que corresponde al libro de Zacarías, porque todos los capítulos anteriores, 1, 2, 3 y 4 y la mitad del 5 lo hemos presentado en varios audios. O sea que el espíritu del Elohim de Israel, el espíritu de los profetas, nos guíe también para que nos dé entendimiento y sobre estas escrituras, discernimiento para poder entender qué es lo que nos enseña Él, primeramente a través de la parte física, el mundo que nosotros vemos, lo que tenemos en las escrituras, a través del símbolo, la simbología, lo que ella ilustra una forma o un nivel físico, terrenal, para que una vez que entendamos este espacio, ¿no?, de terrenal, es decir, de lo que, a qué se refiere prácticamente, que entendamos la explicación espiritual que Él nos quiere transmitir. Siempre sabemos que todas las cosas actúan a nuestro favor y las cosas del pasado han sido escritas para que nosotros aprendamos. Por ende, siempre miramos el pasado para entender el presente o el futuro, si es el caso. No por nada, esta serie se llama o está puesta bajo la lema de Profecías al Día, porque no hacemos este estudio para observar solamente lo que sucedió en el pasado, sino que aprovechamos lo que lo que sucedió en el pasado para sacar provecho para nuestra propia bendición, para que nosotros nos encaminemos de una forma más correcta para con nuestro Elohim y con nuestros hermanos, nuestros prójimos que fueron llamados de este mundo a ser redimidos en Yeshua, nuestro Elohim Redentor, Elohim de Israel. Este mundo religioso en el cual vivimos está lleno de vendedores de aceites, es decir, de personas que afirman ser instructores, maestros, personas que dicen compartir las escrituras. El aceite es un símbolo de la inspiración, un símbolo del espíritu, un símbolo de la unción. Tiene muchos beneficios y se usa con múltiples formas en las escrituras. Por eso, vendedor es una persona que hace un negocio muchas veces, es decir, que se pone aquí a presentar algunas cosas de las escrituras, comparte por las redes que tienen. Por aquí, en Facebook, en YouTube, en todas partes encontramos un mercado enorme donde hay un montón de vendedores de enseñanzas. Instructores, maestros, profetas, roeg, pastores, moreg, instructores, rabinos, bueno, de toda clase, personas que dicen compartir las escrituras. En este caso, invito a todos cuantos escuchan lo que comparto, que escuchen también a todos los demás vendedores de aceite que se encuentran en el mercado de la fe. Aunque no es sabio que diga eso, recomiendo que comprueben
que observen qué clase de aceite, es decir, enseñanzas, interpretación, presentan los demás sobre un cierto tema, como en este caso sobre la segunda visión que nos toca hoy presentar, visión de la mujer en la Efa, ¿vale? No es muy aconsejable, pero bueno, eh, en este caso lo comparto, ¿vale? Aunque no es sabio que diga eso, ¿no? Hago esta recomendación que puedan comprobar, que puedan observar qué clase de enseñanza, de interpretación presenta a todos los demás eh, dichos maestros, enseñadores de las escrituras. Como pueden observar ustedes lo que presentan los demás sobre un cierto tema para que luego esperen para cuando llegará el momento de la realidad del cumplimiento, ver quién habló de su propia concupiscencia y quién habló de parte del Elohim viviente, porque hoy mismo todos pretenden tener el mejor aceite, la mejor verdad, la mejor inspiración, que todos hablan de parte del Elohim. Muchas veces es posible que se den cuenta, si tienen un buen conocimiento de las escrituras, puedan darse cuenta cuando una persona que es un vendedor de aceite, es decir, que te ofrece algo de las escrituras, comparte de su propia mente o invenciones, interpretaciones, o si tienen de verdad un respaldo según los conceptos hebreos bíblicos, como se pueden corroborar con los demás profetas de la Biblia, con lo que enseñanza de la Torá o de los libros apostólicos. Pero cuando no se puede hacer diferencia porque uno no tiene conocimiento, queda que la unidad del tiempo sea la medida que uno debe usar para saber a quién escuchó, quién interpretó cuando se cumple. Porque una persona que habla de parte de Elohim se cumplirá, ¿no? Es decir, lo que está diciendo, lo que interpretará, la aplicación que le dará, tendrá sentido común por una parte, debe tener respaldo y cuando no encuentra el respaldo, pues puede esperar que el tiempo revele si es de parte de Elohim o es una invención de parte de una persona. Este es mi reto para con todos los demás comerciantes de enseñanzas y este es mi reto para con usted. Ustedes que comprueben si lo que comparto es mera interpretación mía o es palabra de Elohim. Lo que hoy es profecía, mañana se convertirá en realidad y entonces, cuando llegará el momento, sabrán quién y de parte de quién hablo. Bueno, si con la visión anterior, la sexta, se nos recuerda que la justicia requiere un juicio, la séptima visión promete la remoción de la maldad de dentro de las almas y de las tierras de Israel. Esta séptima revelación guarda una relación muy estrecha con la anterior que señalaba el castigo que vendría sobre la tierra a causa de la maldad de los hombres. Ahora, si alguna persona empezó a escuchar este audio sin escuchar al anterior, por favor, eh, se recomienda que vaya a escuchar la primera parte de este capítulo 5 de libros de Zacarías para saber de qué estoy hablando. El juicio tiene dos fases. La primera fase se presentó en la sexta visión y la segunda se presenta en la séptima. Elohim hizo que la maldición salga y obre la destrucción de ciertas personas junto a todos sus bienes debido a ciertos pecados cometidos. El caso es que el pecado tiene su peso y la justicia reclama que éste sea erradicado desde la raíz. La misma fuente de maldad también tiene que ser destruida y no solo el que se deleita en el pecado. Como vimos en la parte 1 del capítulo anterior, los versos de Zacarías capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 4. Desde el verso 5 hasta el verso 11 toca la séptima visión. La propia raíz que engendra la maldad debe ser erradicada de en medio del pueblo de Israel, es decir, de toda la tierra de Israel. Si la primera parte de este capítulo 5 trata sobre el juicio, la segunda se dedica a la purificación. Si no sabe, si alguno de ustedes no sabe cuál es el significado de la palabra remoción, la remoción consiste en llevar una cosa de un lugar hacia otro o en cambiar la situación, el estado o la condición de una persona. ¿Vale? Una remoción consiste en cambiar el estado de una persona. ¿Vale? Es lo que aquí se presenta, bueno, en este caso, de la suma de todo el pueblo de Israel. Vamos a ver la visión antes de analizarla detenidamente. De hecho, vamos a hacer lectura de toda la séptima visión, desde el verso 5 al 11, pero en realidad en esta parte A
segunda parte A, vamos a observar solo 3 versos, ¿vale? Verso 5, 6, 7 y el 8, bueno, 4, y quedarán pendiente para parte 2, parte segunda B, ver el verso 9, 10 y 11. Bueno, voy a leer todos los capítulos de 5 al 11. Zacarías capítulo 5, versos 5 al 11. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén. Alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es eso que sale? Y dije, ¿qué es? Dijo, es la medida que sale. Y añadió, esta es la culpa de ello en todo el país. En esto se levantó la tapa de plomo y había una mujer sentada en medio de la medida. Dijo él, esta es la maldad. La echó dentro de la medida y volvió a poner la tapa de plomo en su boca. Alcé luego los ojos y tuve una visión. 2 mujeres aparecieron con viento en sus alas, porque tenían alas como de cigüeña, y levantaron la medida entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan estas la medida? Verso 11, el último verso dice, me respondió, van a edificarle una casa en el país de Sinear, y cuando esté a punto será colocada aquí sobre su base. Bueno, como de costumbre iremos paso a paso tratando de rescatar las enseñanzas, viendo los sentidos de ciertos términos según el texto hebreo. Así que vamos verso por verso. Zacarías capítulo 5, verso 5 dice, y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es eso que sale. Y salió, en hebreo está la palabra vayatzá. Yatzá es una palabra causativa, determina una acción. El término tiene un largo uso tanto figurado como literal. Yo solamente me voy a dedicar para explicarle algunas cositas. Quien tiene el programa S-Word pueden investigar mejor o puede usar el diccionario. ¿Qué diccionario es este? Bueno, o algún diccionario hebreo-español para ver los múltiples usos de esta palabra yatza. En Isaías capítulo 42, verso 1, escribe el texto hebreo, Mispat lagoim, yotzi. Eso significa, Él traerá justicia a las naciones. Para que esto ocurra, se tiene que sacar fuera, traer, producir, emitir, presentar, divulgar, etcétera. Es decir, algo, como ejemplo, un cierto mensaje, ¿no? Para que se logre, Él traerá justicia a las naciones. Para que se logre este propósito, se debe dar uso del sentido de la palabra. En este contexto, para que se pueda propagar, pronunciar, presentar este mensaje, se tiene que producir algo, se tiene que emitir algo, se tiene que presentar, divulgar. Esos son sentidos de esta palabra yatza. Es el sentido de la palabra vayatza en este texto. Y salió el ángel, es decir, el malaj. El ángel guía vino a traer una nueva revelación al vidente Zacarías. Recuerde que las visiones fueron seguidas y por ende la expresión indica que el ángel le presentó nuevos datos a seguidas, ¿vale? Eso, y salió. Es decir, vino a traer algo más, presentó algo más. Alza ahora tus ojos, dice aquí en el texto. En hebreo para la palabra alza es nasa. Es un verbo hebreo que se usa en muchos modismos. Un ejemplo es el siguiente, que está en Malaquías 2, verso 9, un texto que tiene que ver con nuestro contexto. Escribe el texto hebreo, Malaquías 2, 9, Nosim panim batoraj, y se tradujo en el texto al español con levantáis la cara con respecto a la ley. El sentido de la expresión quiere decir que los dirigentes del pueblo mostraban parcialidad o hacían distinción entre las personas en los asuntos legales. En otras palabras, la expresión indica un reproche hacia los dirigentes porque ellos eran infieles a las normas de la Torá. Tengan en cuenta que los relatos del libro de Malaquías tratan precisamente los asuntos de los contemporáneos del profeta Zacarías. Y por eso di este ejemplo en cuanto a prácticas injustas. Nosim panim patorah. Levantéis la cara con respecto a la ley. Debido a tales prácticas anti-Torah, vino la visión mediante Zacarías para hacer entender al pueblo que el cielo presencia
todos los malos hechos obrados por personas que fingen ser parte del pueblo elegido. Dicho esto, leemos de nuevo la traducción al español. Y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos, ¿no? Pero con el entendimiento que expresa el sentido de los modismos hebreos, leemos la cita. Presta atención. Como, eh, es la forma como se expresa para que entendamos nosotros cómo lo presentamos, para que se entienda el sentido de las palabras que aparecen en el texto bíblico. Y sería así, ¿no? Como debería entender nosotros el mensaje. Presta atención porque aún no terminé con la que viene a revelarte, con lo que vine a revelarte. Por lo tanto, disponte a fijar tu atención hacia lo que aún debes recibir. Entonces, esta palabra alza, que en hebreo es nasa, significa erigir, elevar, alzar, subir, enaltecer, ¿no? Porque por lo tanto, vimos en el capítulo 1 que la actividad del enemigo, de los poderes que él usa, es que nosotros seamos como esclavos con la mirada bajada. Elohim siempre nos insta, vimos en los capítulos anteriores, alza tu mirada, ¿vale? Entiendan este aspecto. No por nada el ángel repite una otra vez a Zacarías, alza la mirada hacia arriba, de modo que, como vimos en los capítulos anteriores, que hemos ya presentado en audio. Espero que los que ya los escucharon recuerde, y quien no, pues que se vaya a nuestro canal de YouTube para escuchar los audios, o puede descargar también los PDFs para leer, ¿no?, los comentarios. Por contraste, la naturaleza humana nos hace mirar hacia abajo, hacia lo que nos rodea, y así dar el poder a la angustia que es el resultado de los asuntos humanos, en vez de centrar o fijar nuestras miradas hacia el que todo lo puede. Con la mirada hacia abajo uno no ve lo espiritual. Es necesario siempre levantar los ojos hacia el cielo, porque mirando hacia él, es decir, hacia sus instrucciones, su poder fortalecerá al ser humano a superar la debilidad. Zacarías capítulo 5, verso 6 dice, yo dije, Zacarías 5, verso 6, y yo dije, ¿qué es? Dijo, es la maldad que sale. Otra vez esta palabra, hemos hablado en la parte anterior, las partes anteriores, sobre esta palabra, pero bueno, vamos a comentar de nuevo para recordarlas. Es la medida que sale, y añadió, esta es la culpa de ello en todo el país. Y en la visión anterior vimos que los pecados están escritos en un rollo, y estos medidos en tamaño. Ahora vemos que el pecado o la culpa tiene una medida en peso. Por eso el texto dice, es la medida que sale. Recuerdamos, estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén. En el texto hebreo dice, Zot ha-eifaj. Creo que a todos les suena más conocida la siguiente traducción. Esta es un efa que sale, ¿no? Muchas otras ediciones usan esta traducción. Para Zot ha-eifaj, esta es una efa que sale. Bueno, Corona de Jerusalén traduce, es la medida que sale. Efa, de forma abreviada, efa, es una palabra que viene de un término egipcio. La efa es una medida de grano. De aquí se usa como símbolo genérico para medición, para medir. Efa, medida, ¿no? Según puede observar en Ezequiel capítulo 5, versos 6 al 10, este nombre designa tanto el instrumento de medir como la propia medida. No estamos bien seguros del tamaño exacto de un efa, aunque algunos la estiman en unos 22 litros. Pero lo relevante en esta imagen es la realidad que se deseaba expresar por medio de la visión. Para nuestra mente, donde casi todo lo que tenemos es medir o pesar, se hace en lo que tenemos que medir o pesar se hace de una forma electrónica, ¿vale? Hablar de un efa quizás no nos dice nada. Por lo general, los lectores se limitan a ver la parte del peso de una medida, pero para una mente hebrea, un efa era más que una medida. La referencia a un efa ilustraba la santidad del Elohim viviente, y esta era la medida que él esperaba de parte de su pueblo. La ordenanza era clara en la Torá. Dice en Levítico 19, versos 35 a 36, no
cometáis injusticia en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tened balanzas justas, peso justo y medida, es decir, efa justa. Bueno, en hebreo aquí la traducción peso justo y medida justa en Corán de Jerusalén, en hebreo está la palabra efa. Entonces se puede traducir peso justo y efa justa, ¿vale? Proverbio 20, verso 10 dice, 2 pesos y 2 medidas, ambas cosas aborrece Adonai. Es decir, en este caso cuando se usa una medida que no es igual, una adulterada, una modificada, es diferente, es distinta. En peso no tiene no tiene el mismo kilo, tiene 1,50 kg, ¿no? Esa es una segunda medida para poder robar a algunas personas. Ante los ojos de Elohim, eso es falta de justicia, transgresión a la Torá, es algo que él aborrece. Obviamente, todo está parte del paquete de la Torá, todas esas indicaciones, y esta Torá fue puesta dentro del pueblo de Israel. Es clara que la ilustración de un efa como unidad de medir para la maldad vino a causa de una realidad física, lo que les decía, lo que les presento desde el principio. Siempre hay una realidad física y una realidad espiritual. Elohim, cuando nos enseña, em, nos presenta alguna visión, revelación, alguna profecía, y usa metáfora, siempre trata de ilustrarnos la parte espiritual usando una parte que nosotros podamos entenderlo. En este caso, es un conocimiento que debemos recuperar, porque en el tiempo bíblico ellos sabían precisamente de lo que estaba hablando, ya que vivían en medio de la propia cultura. Ahora, al no tener eso, tenemos que volver a nuestras raíces y recuperar la cultura para así entender la parte literal o el contexto real a cual hacía referencia y énfasis. Aquí tratamos de em, reabrir el caso para recuperar lo que antes estaba de una forma clarísima, digo yo, que entendía. Por eso hago esta mención, que la instrucción de UNEFA, esta visión, como unidad de medir para la maldad, vino a causa de una realidad física, era algo que sucedía dentro del pueblo, un hecho desagradable, una actitud mala en contra de la Torá que la generación aquella practicaba conforme al estilo de sus padres. Eso no significa que hoy día no hay muchos que viven con la misma actitud al estilo de los hacia quien hablaban las escrituras en este contexto. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sucederá ya pasó, lo que pasó sucederá. Por ende, muchas veces los que no aprenden los errores de nuestros antepasados vuelven a cometer los mismos errores y claramente sufrirán las mismas consecuencias, ¿no? Entonces es fácil deducir cuál sería el destino de una persona sabiendo cómo está viviendo. Y si no se predispone a cambiar el rumbo de su camino, pues obviamente parará como donde pararon nuestros antepasados del pueblo de Israel. Entonces, el profeta Amos vivió unos 300 años antes del profeta Zacarías, pero la memoria de sus palabras seguía viva en las mentes de los que prestaban atención a las enseñanzas de sus predecesores. Siempre los mensajes espirituales se revelan en la luz de una comprensión accesible al ser humano. Nuestro problema en cuanto a la falta de entendimiento es debido al hecho que carecemos de todo equipaje del conocimiento actual, cultural en la actualidad. Carecemos de todo este equipaje, este paquete de conocimiento cultural de nuestros antepasados. Estamos dando apenas los primeros pasos, readquiriendo un conocimiento desde hace cientos de años perdido. Así que un mejor método para adquirir la comprensión es situarse en la piel del personaje, de Zacarías en este caso, o de los de aquella época. Esto, desde luego, ayudará a tener que nos ayudará a entender de qué va la visión. El profeta, bueno, no solamente esa visión, sino es un consejo para siempre cuando se estudia las escrituras para que se entienda mejor y eso desde la perspectiva del que habló, porque si no lo vamos a hacer así, siempre se va a interpretar, esto quiso decir no sé qué. A mí me parece que quiere decir tal y tal. No, no es lo que nos parece, ni lo que queremos, ni lo que consideramos, sino lo que dijo, lo que se dijo, lo que se escribió, lo que se quiso presentar, porque si no, no actuamos desde una perspectiva de una mente hebrea,
siempre y con razón, se va a degenerar en otros vendedores o se van a convertir en otros vendedores de otra clase de interpretaciones y enseñanzas y dirán, esto es lo correcto. Y la gente que no tiene una unidad para medir, no tiene un EFA para medir, una medida estándar, estable, justa, pues quizás creerán los inventos que ustedes pueden compartir al no situarse en la perspectiva de un hebreo israelita para que entienda sus propias escrituras. El profeta Amos dejó por escrito y de esta forma revelada para nosotros cuáles eran los pensamientos ocultos de muchos de sus tiempos. Muchos esperaban las temporadas apropiadas para engañar, robar, vender o bajar, hacer bajar el precio. Bueno, en Amos capítulo 8, verso 5 escribe, para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio, ¿vale? Que pase el Shabbat, que venga la temporada, ¿no? Para que puedan hacer eso. Claro, porque la conciencia de uno, pues se le decía, no puedes hacer eso porque las fiestas no está bien, pero esperaban pasar los momentos críticos y para que la gente no está tan precavida y entonces podría engañar, para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio. El sentido literal de este dicho es hacer que el EFA, es decir, una medida en uso de unos 22 litros, sea pequeño. Y el ciclo era el valor de la dicha moneda unos 11,4 gramos de plata. Y el ciclo elevado. La expresión refleja un gran signo de deshonestidad y una falta de preocupación por la santidad del Elohim de Israel, como de todos los demás prójimos hermanos, ya que vimos cuál era el carácter del Elohim de Israel, que decía claramente que 2 pesos, 2 medidas son aborrecibles. Adonai aborrece tales cosas, ¿no? En Levítico 19, 35, 36 su voluntad fue bien clara expresada en cuanto a juicio, justicia, medida, longitud, capacidad, balanza justa, peso justo y efa o medida justa. Cuando falta la conexión con el hermano, falta la conexión con el cielo. Y cuando falta la conexión con el cielo, obviamente que no habrá conexión para con los hermanos. Por esa razón que aquellas personas que no tenían estima la santidad del Elohim de Israel, su palabra pues no la tenía en gran precio y por ende mucho menos a sus semejantes prójimos hebreos israelitas o vecinos gentiles que vivían en medio del pueblo de Israel. La ordenanza del Elohim viviente para Israel era clara, ¿vale? Y lo que era para ellos sigue siendo para nosotros, ¿verdad? Porque somos hebreos israelitas, parte de una misma alianza, con las mismas obligaciones ante la Torá como ellos nosotros. La ordenanza del Elohim de Israel era clara. Nadie tenía que hacer un uso inapropiado de la efa. Escribe el texto hebreo en Deuteronomio 25, verso 14, Levítico 19, 36. Eifaj ve eifaj. Es decir, efa y efa. Dos tipos, eso quiere hacer referencia a dos tipos de efa o de otra medida, una correcta o exacta y la otra falsa para engañar en el peso. Entonces, Deuteronomio 25, 14, el texto hebreo, efa ve efa, era lo que Elohim prohibía, que no existe dos tipos, una buena y otra mala. A quien querías engañar le ponías la mala, pero claro, la persona no veía que está mala, así que tú le robabas sin que él lo sepa, mientras tenía la impresión em, que la medida es justa. Probablemente los que han hecho negocios de venta, de compras, saben de lo que estoy hablando y qué práctica Elohim prohíbe. Aquel que roba a su hermano engañando mediante un uso adulterado de las unidades de medir, era condenado por el cielo. La efa era una unidad de medida para los granos básicos. Pueden leer sobre el uso de esta medida en Éxodo 16:36, Levítico 5, verso 11, capítulo 6, verso 20, capítulo 14, verso 10, capítulo 23, verso 13, verso 17 también, capítulo 24, verso 5, Levítico, todo esto.
Números capítulo 5 verso 15. Bueno, muchos capítulos, muchos libros. Primera Samuel 1:24. Bueno, al profeta no solo se le ilustró una cantidad en peso de algo que había dentro de la medida, sino que se le reveló un estado en un evidente contraste con la imagen o con la unidad de medida revelada sobre el carácter del Elohim viviente, porque en la Torá se expresó una ordenanza, o mediante las ordenanzas hacia el pueblo de Israel, Elohim reveló su propio carácter. Como es él, así esperaba que sean sus hijos. Ya que cuando se hizo la alianza, él dijo, tú serás un hijo para mí y yo seré un padre para ti. En este caso, el padre pues espera que sus hijos reflejen su imagen y semejanza. Por eso les dio leyes justas. Y ellos deberían ser justos porque él es justo. Es la medida que sale, dice en hebreo, está la palabra yatzah. Mientras el hombre aquí eh, para salir, sale. Mientras el hombre se limita a ver solo el aspecto terrenal, el cielo ve lo espiritual, o lo que habita dentro del corazón del hombre. Es aquí donde el ser humano esconde la maldad. Cuando se destapa el corazón, donde no habita el espíritu de los vivientes, ¿qué cosa creen que saldrá afuera? Bueno, les dejo que lean ustedes Marcos capítulo 7, versos 20 a 23. 20 a 23. Marcos 7, capítulo 7, verso 20 a 23. Aquel que no ama la verdad no viene a la luz porque sabe que cuando se le quita la tapa de su alma, no sé si entienden esas alegorías, la maldad sacará su cabeza. Por eso ellos atacan a estas personas que no vienen a la luz porque saben que se revelará lo que hay dentro de ellos. Atacan y huyen de todo aquel que le reclama muestras de santidad. Muestras de santidad, es decir, es mostrar reverencia y temor ante el Elohim de Israel en cuanto al uso de su palabra y en cuanto a aquellos hacia quienes él derramó la redención. Y añadió, esta es la culpa, es decir, la iniquidad de ellos en todo el país. Sigue diciendo el verso. El propio contexto deja evidente que esas palabras se limitan al pueblo de Israel y al territorio donde este pueblo residía. Por lo tanto, toda aplicación al mundo entero o al cristianismo o a quien sea que no son los sobre quienes hablan estas palabras son interpretaciones descabelladas. Como hemos dicho al principio, si en la primera parte de este capítulo 5 se revela un juicio sobre la tierra de Israel, en la segunda parte se revela que la culpa tiene un peso estimado en el valor de la santidad del Elohim de Israel. Cuanto más alta se muestra la santidad de Adonai, más grande es el peso del pecado. No olviden que la capacidad de la medida de la efa no es la parte relevante, sino que esta solo es una ilustración para que el hombre recuerde la justicia que el soberano reclamó a Israel, una justicia valorada en el carácter del que es el Padre de Israel. Se espera que Israel, como hijo del Altísimo, revele el carácter justo de su Padre Elohim. Es evidente que en este contexto no se está hablando de la iniquidad de los cristianos o del mundo, sino de los hijos de Israel. Es una evidencia que se trata de una obra de expiación para el pueblo de Israel y es desde adentro de este pueblo de donde se saca la iniquidad. Por lo tanto, aquel que desea que la iniquidad sea apartada de adentro de su alma, debe estar dentro de Israel, ya que es desde aquí de donde se asegura que será sacada la culpa, según esta visión. ¿Por qué digo eso? Porque aquí, y añadió, esta es la culpa de ellos en todo el país. Las interpretaciones que pueden escuchar de parte de esos vendedores son flipantes. Simplemente sacan aquí a Israel e introducen adentro a naciones gentiles hacia quien de ninguna forma está hablando el texto. Saca de aquí a Israel y está hablando del mundo. Saque de aquí a Israel, está hablando eh, de los cristianos. Bueno, que vamos a ver más adelante. No quiero ir por esa senda porque no es mi propósito de desmontar, de presentar
las interpretaciones de todos los demás vendedores de aceite, de enseñanzas, de interpretaciones sobre nuestras escrituras hebreas, muchos cristianos y algunos mesiánicos que incluso con la raíz cristiana pues interpreta en la luz de este concepto y no se imagina qué disparates pueden compartir. Por eso, yo no puedo empezar a descartar personas y decir aquel es malo. Cada uno debe hacer su trabajo y probar el espíritu de cada persona a quien sigue para que corrobore cuál es la parte más correcta. Quien habla de parte de Elohim, quien habla de su propia concupiscencia. Porque yo nunca voy a decir, sígame a mí, desecha a tal y a tal. Deben aprender a hacer diferencia ustedes mismos. Deben aprender porque la fe es personal y de cada uno. Cada uno debe dar cuenta de sus propias acciones, de sus propios hechos, de sus propias elecciones. ¿Vale? A quien siguen, ustedes darán cuenta ante el Elohim, y a quien no siguen, pues ustedes también darán cuenta ante Elohim, ¿vale? Así que es bueno que uno sepa bien, aprenda bien, tener conocimiento sobre las escrituras, sobre la Torá, para que puedan evaluar a las personas a quien le dan crédito, a quien escuchan, a quien leen, para que no se dejen confundidos, ¿no? Por toda clase de enseñanzas como si viniera de parte de Elohim, como dice en Brit Hadashah. El siguiente verso deja entrever que el joven profeta, sabiendo que la efa es para cargar algo adentro, mostró interés en saber qué hay dentro de ella. Así que con razón, el verso 7 presenta, en esto se levantó la tapa de plomo y había una mujer sentada en medio de la medida o de la efa, ¿no? Ahora, ¿por qué una tapa de plomo para la efa? Es interesante que el concepto de efa se asocia o proviene de la cultura egipcia y no por nada se menciona que los egipcios se hundieron como plomo en las aguas. Se menciona en Éxodo capítulo 15, verso 10. El peso del plomo se usa como metáfora que hace referencia al soldado egipcio en general para hacernos entender que el ser humano se hunde por su propio peso. Lo que harás se te hará, dice en alguna escritura, y por algo parecido dijo Yeshua a Pedro, aquel que saca la espada por la espada morirá, dice Mateo 26:52. Y en otro contexto dijo, con la misma medida con cual mides se te medirá, dice Mateo capítulo 7, verso 2. La persona, el hombre se hunde por su propio peso. Entonces, muchas veces uno no puede acusar al enemigo, al vecino, por su propio deseo, porque dice, el pecado viene de su propia, del placer que está dentro del ser humano. No se puede acusar siempre al tentador porque puso delante una tentación, porque si dentro de la persona está el deseo, la inclinación hacia una dicha cosa, obviamente el enemigo pues estará en su deber poner delante de nuestros ojos, de nuestras narices, lo que sabe que mejor nos gusta, lo que mejor nos encanta. Ah, si me gusta mucho la emoción, sueños y visiones, pues me mandará un servidor de Baal que me dirá, soñé, tuve una visión, tuve un sueño. Y dice, eso habla de parte de Elohim. ¿Por qué? Porque habla conforme a mi corazón, al deseo de mí que es placentero para mi oído. Entonces la gente, porque tiene este deseo adentro, está buscando maestros conforme ellos desean tener. Obviamente, cuando escucha a uno como yo, que va con el látigo izquierda y derecha, dice, oh, que eso no tiene amor, no tiene paz, no es tolerante, no hace misericordia, no es ecumenista, excluye a los cristianos, no dejan derecho a los gay que vivan en Israel, quiere destruir, bueno, este no. Con razón, cada uno pues busca lo que desea. Por eso, no es justo que se acuse al tentador, al enemigo, a Satán, por el deseo de su propio corazón. Esa es la idea, que uno se hunde por el peso, por su propio peso, porque el que condena en realidad es el deseo que está dentro de la persona. Si tu ojo ve, no es tanto el problema del ojo, sino del deseo. Si yo me quito el ojo para que no vea más, no quitaré el deseo.
Por eso, el asunto que trata las Escrituras es sacar desde adentro un deseo malo para que pueda ser sustituido con la santidad del Elohim de Israel. La tapa de plomo era una referencia directa hacia lo que ellos cargaban a la medida para engañar y así robar a sus prójimos hermanos. La tapa de plomo ilustraba el peso puesto a la efa para que pese más. La tapa de plomo era el símbolo del engaño que usaban para pervertir las medidas. El engaño, la maldad, estaba dentro del efa porque allí es donde se ponía la maldad para que se logre el engaño. Por eso, desde nuestra perspectiva quizá no entendemos a qué hace referencia, pero para ellos que hacían eso sabía bien que es un efa y que es porque el plomo, tenían claro la cultura, pues yo creo que el mensaje fue clarísimo. Para nosotros, como se carece de cultura y la mayoría no tiene conocimiento de las metáforas, del uso del propio idioma hebreo, pues con razón interpretan, ni les cuento cuántos disparates. Hasta se ven aquí misiles y bombas y aviones y bueno, Irán y Teherán y bueno, de todo que bueno, si escuchan, eh, fliparán. La efa es el cuerpo y adentro del cuerpo está tu espíritu o identidad o alma. Si tienes un alma malvada, engaños compartirás a los que te rodean. Si tu alma fue restaurada, repartirás luz a tu alrededor y por lo tanto la luz debe ponerse en un alto lugar para que alumbre en la oscuridad a todo cuanto desea hallar el buen camino. Una mujer dice que vio. En esa se levantó la tapa de plomo y había una mujer sentada en medio de la medida. Una mujer sentada en medio. La expresión revela que la visión no indica una realidad física, ya que en una medida de 22 litros, solo una mujer muy chiquita podría caber, no sé, eh, para situarse en medio del frasco. No para que llene el frasco, para situarse en medio. La metáfora carga su mensaje, obviamente, es el mensaje de lo que se debe observar más que nada. La maldad no es algo chico. El peligro de la maldad se valora en el peso de la tapa y no por casualidad la tapa era de plomo. No era de plástico, de cerámica, de madera, de chapa, incluso de piedra, ni siquiera, aunque la piedra es bastante pesada. La metáfora mujer en las escrituras para describir ciertos aspectos de la vida del pueblo hebreo se usan ciertos términos abstractos que se personifican para una mejor enseñanza, como los cuernos, que son un símbolo del poder, como es una bestia, que es un símbolo de la nación, de vientos, vamos a ver más adelante, ya no me adelanto yo, pero sobre el viento vamos a ver muchos, la mayoría le dan el sentido, según la palabra, el término del espíritu, el ruaj, porque el ruaj igual es espíritu, pero igual es el aleteo el sonido que hace el aleteo de una ave que está volando. Igual es un viento, un soplo es espíritu. Igual se usa la palabra ruaj. Pero hay otro significado. Por eso buscamos el sentido de la cultura, porque no siempre la traducción de la palabra eh, expresan lo expresan todo, ¿no? Siempre hay palabras hebreas que cargan un contenido cultural independiente del sentido de la palabra. Eso es importante porque debido a este error, muchos cometen el horror, ¿no? de hacer malas traducciones, interpretaciones e inventar disparates, incluso eh, que eso es una obra específica que el Elohim está haciendo. Bueno, no me voy a meter por esa senda, vamos a seguir recuperando cierta información del significado, de lo que expresan estos términos, estas metáforas. Entonces, mujer, esta metáfora mujer. En las escrituras, eh, la mujer se usa en este contexto no porque ella es mala en sí, sino por la idea que es la fuente o una fuente que puede engendrar. El pecado engendró toda una clase de males, como es la propia maldad que aparece en este cuadro.
En cuanto a la comparación de la maldad a una mujer, pueden ver, por ejemplo, Proverbios 2, capítulo 16, Proverbios capítulo 5, verso 3 al 4, ¿no? Por ejemplo, porque tiene una inclinación, en este caso una mujer ramera, ¿no? Que engaña para lograr sus fines, ¿no? Para sacarse su dinero. Entre los muchos intérpretes de las escrituras, se comete el error de pensar que siempre la mujer representa el sistema político religioso. Y por ende se considera que aquí se habla del poder político gubernamental de Israel. Bueno, la profecía no indica que se levantará la maldad del poder político o que el poder político será llevado a no sé dónde, ¿vale? Por eso le menciona al principio, escuchen a los demás y ustedes saquen su propia conclusión sobre a quién deben seguir, a quién debe dar crédito en cuanto escuchan interpretaciones de por aquí, por las redes, por YouTube, por vuestras iglesias, vuestros quejilas, congregaciones y yeshivas rabínicas. Esta profecía no indica que la maldad está dentro de la casa sacerdotal de Aarón o dentro de la casa de Zorobabel, sino adentro del pueblo. Con esto incluye a todos independientes de la posición social que ocupa. Eran las personas del pueblo de los que manejaban las medidas y vendían los productos haciendo negocios sucios y no algún poder político religioso. La cita está clarísima para el que lea con la mente libre de prejuicios doctrinales. Dice, y añadió, esta es la culpa, la iniquidad de ellos. ¿En dónde? En todo el país. ¿Quién son ellos? Bueno, Zacarías 5, verso 6, es la cita que hemos leído, ¿no? ¿Quién eran aquellos llamados ellos? Pues en Jeremías capítulo 3, les invito a leer ustedes el capítulo entero, se puede entrever que la mujer es símbolo de la totalidad del pueblo y no solo de algún poder nacional, sea él civil o religioso, ¿vale? Político civil, político religioso. Porque por lo general los intérpretes sobre este capítulo, por lo general los intérpretes que pueden escuchar, la mayoría les hablarán del poder político, que la mujer es el poder político que está en la EFA y que ésta será llevada por algún disparate más, porque las dos mujeres son Yehudá y Efraín, quien lleva la maldad en Babilonia. Bueno. Yo escuché bastante y dije, no puede ser algo así. Incluso mesiánicos que pues disparatan más que que los propios cristianos. Por eso hay que tener mucho cuidado con las profecías porque se debe entender con claridad las metáforas que se emplean. Por eso es importante siempre recrear el contexto para que una vez que se adquiere el conocimiento cultural, se pueda proceder a entenderse de qué se trataba, ¿vale? Y después de que todo esto está claro, pues tratar de ver qué tiene que ver con nosotros, ¿vale? Porque esta escritura ha sido escrita en el pasado para ellos, pero si nosotros la tenemos es porque tiene trascendencia en el tiempo, es decir, tiene también propósito para nosotros. Una aplicación bastante directa, por eso está dentro de la serie Profecías al Día este capítulo y bueno, todo el libro de Zacarías, todo es completito. ¿Quién eran ellos? Pues bueno, Jeremías capítulo 3 es bueno que lean todo el contexto. Todos sabemos que el Elohim viviente es amor y es justicia por igual, pero algunos, como no lo ven actuar en contra de la injusticia, se olvidan que Él es justo. Ser justo y obrar en justicia es lo que reclama Él como Padre de Israel de parte de su pueblo. Vamos a ver cómo se dirige Él a todo el pueblo hebreo. Malaquías 6, Miqueas 6, Malaquías solamente tiene 4 capítulos. Miqueas 6, verso 9 al 11 dice, la voz de Adonai habla con cariño, con suavidad a la ciudad. Perdón, no dicen así el texto, dice todo lo contrario. Antes, en otras ocasiones, he hablado de un evangelio ajeno de amor y paz, de una deidad gentil que no sabe qué es Ahavá, el verdadero amor, confunde con la emoción. Por eso le leí de esta forma así, porque a muchos les gustaría que la voz de Adonai, del Elohim,
le habla así con calma, con suavidad, bonito y tranquilo. Bueno, lean, no están aquí porque les dejaría que abran la vuestra Biblia y que lean qué palabra se usa aquí en el texto. Miqueas 6, 9 al 11 dice, la voz de Adonai grita a la ciudad. ¿Vale? Lo he resaltado un poquito, pero que no se asuste nadie. La voz de Adonai grita a la ciudad, escuchad, tribu y consejo de la ciudad. Por ende, cuando se refiere a la ciudad de Jerusalén, esta implica a todos los que están dentro, sea gobernante, sea ciudadano, sea sacerdote, sea rey. Tribu porque había linaje de todos los tribus y consejo. En consejo pues está toda la cúpula de los dirigentes de la ciudad. Tribu y ciudad, escuchad. ¿He de soportar yo una medida falsa y una arroba menguada? Abominable. ¿Tendré por justicia la balanza infractora y la bolsa de pesas de fraude? Obviamente que no. Ya vemos la instrucción en la Torá al principio. Más que redundante, porque Elohim grita a la ciudad, no puede hablar, no se puede hablar con suavidad, con palabras bonitas a personas que en contextos como tales transgreden la Torah, inventan, la Torah es clara, no añadir, no quitar. Por ende, cuando uno viene y añade algo que ella no dice o quita de su autoridad, de su poder, no le puedes hablar para con suavidad y con cariño y decir querido, le vas a gritar, porque es aquí, bueno, hay un carácter de un Elohim falso y hay un carácter del Elohim viviente de Israel, ¿vale? Entonces nosotros, desde nuestra perspectiva, estamos compartiendo el carácter que grita a la ciudad cuando la ciudad se complace en el pecado, cuando la ciudad, sea él el rabino fulano, sea él el libro del Talmud, sea él la autoridad de no sé qué sabio, quien sea que diga que saca de la Torah no sé qué enseñanza y la malinterpreta, sea que agrega una enseñanza que no está en la Torah, suminando la autoridad de la Torah, poniendo la suya por encima, pues así no vamos, aquí no vamos a hablar ni con palabras bonitas, sino que vamos a coger la espada, el escudo y el látigo si hace falta, porque tales cosas no se pueden poner al lado del Elohim de Israel. Y si nosotros como humanos somos quitados del medio, porque se puede, el poder de este mundo nos puede quitar del mundo, del medio, pues aquí la voz de Adonai gritará a la ciudad y él hará justicia y juicio y él defenderá nuestra causa, porque nosotros hablamos aún por buena intención, aunque de esta forma dura y directa. Y algunos, pues obviamente, que desean un maestro que hable conforme a su corazón, suave y bonito, dirá, ah, no me gusta cómo este corrige, cómo este endereza. Bueno, no es nuestro problema, como no ve alguno. Nosotros aquí leemos la voz de Adonai, grita a la ciudad, escuchad, ¿va? Es de soportar de ninguna forma. Una medida falsa, una abominable, menguada, de ninguna forma. La palabra es de parte del Elohim de Israel, de Yeshua también, como se presentó en Brit Hadashah, cuando como Mashiach, sí, sí y no, no. Es decir, no hay lugar a media. No hay lugar sí, pero que entiendo, pero vamos a ver, no hay ni vamos a ver, ni quiero, ni no sé qué, ni deseo. Es sí, sí y no, no. Es Torah o es Talmud, ¿no? Es camino que me lleva a la vida o camino que me lleva a muerte. Es una efa buena o una efa mala, ¿vale? El profeta Oseas llama a Jerusalén como mujer que engendró a Efraín y a Judá. Es una comparación, metáforas, obviamente, ¿no? Jerusalén era el símbolo de la unidad del pueblo, pero el pueblo se dividió en dos reinos. Los dos reinos en cuales se separó Israel llegaron a ser comparados con dos mujeres. Y por esa razón, algunos vendedores de aceite de enseñanzas interpretan que las dos mujeres aladas que traen viento en sus alas serían los dos Israel y Judá. Porque encuentra por aquí la simbología que Efraín Efraín y Judá aparecen como dos hermanas en el libro de Oseas.
en el Tanaj también. En todos esos casos, mediante la metáfora mujer, se refiere a todos los hijos de Israel que viven en el reino del norte Efraín, en Samaria, y en el reino de Sur y Judá, es decir, en Judea. Por ende, las interpretaciones que les escuchan, que aquí una mujer en la Efa, que será llevada a no sé dónde, representa el poder corrupto que había en Israel, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Está fuera. Eso es añadir o quitar de lo que está escrito, del contexto de la historia. Shaul, es decir, Pablo, como es conocido, enseñaba algo que es bueno que tengamos en cuenta hoy más que nunca. 1 Timoteo capítulo 6, verso 9 al 11 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación. ¿Vale? Eso es trascendental, está en todos los tiempos, la misma cosa, no cambió, solamente las personas, pero la inclinación del alma es a lo mismo. El que quiere enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los malos es el afán de dinero. Males, ¿sí? La raíz de todos los males es el afán de dinero y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron de la fe y se atormentaron con muchos dolores. Porque obviamente si uno no sigue la bendición, sigue otro camino y en este camino lo único que le sobreviene por encima es aflicción y atormento, dolores, sufrimiento innecesarios. Tú, hombre de Elohim, a él se dirige, tú en cambio, se dirige a nosotros, hombre de Elohim, huye de estas cosas, corre al alcance del amor, del cariño. Oh, eso viene por encima. Se corre al alcance de la justicia, porque el que anda en justicia tendrá el amor y el cariño, ¿no? Verdadero. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia, paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Son cosas que debemos perseguir. Oseas capítulo 12, versos 7 al 9 dice, y tú volverás gracias a tu Elohim, ¿vale? Hablando de Efraín, observa amor y derecho y espera en tu Elohim siempre, ¿vale? En la justicia, lo que Elohim quiere que tengamos siempre, y esos son los valores que para que tengamos nosotros. Y si nosotros buscamos el derecho, vamos a tener una vara de medir para saber diferenciar entre uno que vende un aceite que dice que es virgen extra y un aceite que es calentado, que es de girasol, que es de otra planta, que no es de las mejores olivas, no es aceite de buen aceite. No es buena enseñanza. El que observa el carácter de Ahavá y el carácter de justicia, ese es amor y el derecho, dice aquí Oseas 12, capítulo 7 al 9, espera en tu Elohim siempre, ¿no? Es aquí donde se pone la confianza de uno. Eh, sigue el texto, hay algunos detalles más, es importante. Canaán, dice, tiene en su mano balanzas tramposas, es amigo de explotar. Aquí se presenta bien claro lo que estuvo diciendo aquí antes Shaul, de los que quieren enriquecerse. Bueno, aquí se compara en Oseas con la inclinación de los que quieren enriquecerse usando los medios que Elohim no indicó para Israel. Es Canaán, ¿no? Refleja el carácter, la inclinación de los hijos de Caín, ¿vale? Hijos del hombre, que buscan hacer las cosas de la carne, tienen en su mano balanzas tramposas, es amigo de explotar, es decir, de aprovecharse, abusar del otro para sacar sus recursos. Y Efraín dice, sí me he enriquecido, me ha fraguado una fortuna, ninguna de tus ganancias, dice Elohim, se hallará por el pecado que se te por el pecado de que se ha hecho culpable. Toda ganancia adquirida mediante el fraude no trae bendición, sino condenación. Por eso, no lean esas citas solo pensando
en cuán malvados serán aquellos residentes de Judea, porque todas estas citas revelan el carácter de muchos hoy en día. Basta cambiar la dirección de vuestras miradas, volteando desde el pasado al tiempo presente, y si tienen bien claro las normas de justicia según la Torá, pueden apreciar que la justicia está en medio, en todas partes y aún más dentro del mundo religioso. La injusticia, perdón, dice mal, la injusticia, no la justicia, la injusticia, la falta de justicia está en su casa, está en todas partes, por todas las redes, en todos los canales de YouTube, en todas las páginas de Facebook. Los pueden ver injusticia. Pueden ver una medida, bueno, dos efas, efah ve efa. La misma actitud en cuanto a los negocios. Elohim la observa en las almas de muchos que afirman ser hijos del Altísimo. Pero sobre todo en las redes sociales es donde más vemos el fraude, el engaño y el uso de dos efas, la transgresión, la falta de justicia y falta de todo buen juicio. Porque eso hablando de en este medio religioso donde la mayoría nos estamos comunicando por las redes. Y todos seguramente vieron esta transgresión, estas faltas de justicia y a muchos se, ¿no? Se pusieron en defensa en este caso porque vieron tanta transgresión, tomaron acción. Eso es bueno. Zacarías capítulo 5, verso 8 dice, dijo él, esta es la maldad, la echó dentro de la medida y volvió a poner la tapa de plomo en su boca. En otras palabras, el malaj, es decir, el mensajero, se traduce con ángel en las ediciones cristianas. Malaj es mensajero. El ángel dijo, la mujer personificaba o creaba una apariencia visible para la maldad que habitaba dentro de ciertas personas que practicaban el engaño en la tierra de Israel. La maldad no anda suelta por las calles, ella tiene una casa. Era la casa del alma del pueblo hebreo. Que Elohim usó una efa, un instrumento típico egipcio, para esta visión no es casualidad. Él no usó una canasta, ni un odre, que igual sirven para resguardar y cargar ciertos productos de grano, frutas o líquidos. Tampoco usó como símbolo un vaso de metal. ¿Por qué un efa? Vaso hecho de arcilla. Porque el hombre es un vaso de arcilla en cuya alma puede habitar el espíritu de la santidad del Elohim viviente o el espíritu de la inmundicia del Elohim de este mundo. Las manos del hacedor amoldaron al ser humano como el alfarero Alvaro se presenta en Romanos capítulo 9 verso 20, Segunda Crónicas capítulo 4 verso 7, obviamente la cita del Tanaj, donde Elohim se presenta como el alfarero. Por eso la efa de barro, por una parte revela que la efa solo ilustraba el cuerpo del hombre en cuya alma reinaba la maldad, el engaño. Elohim como el alfarero, con todo su trabajo en nuestra vida, nos está formando para ser instrumentos de honra, santificados, útiles en su obra y dispuestos para toda obra buena, según declaró Shaul en 2 Timoteo capítulo 2, verso 21. Shaul enseñaba que este vaso de barro es como el hombre exterior. Se menciona 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Y este vaso de barro, como hombre exterior, eh, el cual es de naturaleza inferior y noble, desechable, frágil y fácil de romper, según igual se ilustra en Levítico capítulo 11, verso 33. Pero el hacedor nos formó para poner en este vaso su tesoro. Las obras de Elohim son diferentes a las obras del hombre. El hombre pone su tesoro en cajas fuertes, mas nuestro Elohim en vasos de barro. El contraste revela que el tesoro es muy superior al vaso. Pero la importancia del vaso radica en que esté limpio, vacío y disponible para el uso que el Elohim le quiere dar. Pero resultó que no todos en Israel quisieron hacer, y me refiero en el pasado y el presente, ¿vale? Entienda. No todos en Israel quisieron o quieren hacer que el espíritu del Elohim viviente more adentro de sus vasos de arcilla. Así que en el lugar vacío de santidad,
fue ocupado por un espíritu inmundo. Esta era la maldad en la Efa. Por otra parte, quiero recordar la parábola que Yeshua mencionó sobre uno que se va y limpia una casa. Quita el espíritu malo que está dentro de una casa, de un alma de una persona. ¿Vale? Por la comparación, se entienda, la Beit, la casa del alma, es donde tiene que morar el espíritu del Elohim viviente. Él quiso poner su tabernáculo en medio de su pueblo, vivir, pero no en medio físico, sino para que viva adentro de ellos. Vimos como hemos estudiado sobre la letra Beit. Él quiso hacer su morada dentro del pueblo, no en medio del pueblo, ¿vale? Vivió en medio y adentro sobre todo. Por eso en Brit Hadashah se menciona que nosotros somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo, el verdadero tabernáculo, el verdadero Beit HaMikdash, no, el lugar, casa del Altísimo, está dentro de su corazón, del corazón de sus hijos. Entonces, en esta parábola, Yeshua indica que vino uno, sacó el espíritu malo de una casa y el espíritu se fue por aquí dando vuelta por el mundo, dio unas vueltas, dos, tres vueltas, pues no encontró lugar de descanso para él, volvió a su casa a ver si estaba vacía, la encontró vacía, se fue, trajo 7 más con él y el estado de la persona se volvió peor. Entonces, Elohim quiere que sea un vaso limpio, purificado, nuestra alma, vacío, porque si ocupa otro espíritu, él no puede entrar dentro. Entonces tiene que proceder a una obra de purificación, de limpieza para vaciar, quitar, restaurar, renovar, reembellecer la casa para que una vez sea santificada pueda volver a entrar si se le permite, ¿vale? Pero si una persona no llena su casa con el espíritu del Elohim viviente, pues esa casa siempre se va a llenar con alguien. Si no se llena con el Elohim, con el espíritu de Elohim, con la verdad de Elohim, otro espíritu traerá sus enseñanzas y con razón uno llegará a negar a Mashiach, quien le compró con su propia sangre, a Yeshua. Es por eso, esta era la maldad en la Efa. Por otra parte, la tapa de plomo infiere que la mujer no puede escapar del peso que lleva encima. El plomo como tapa revela que hay una carga que mantiene encerrada a la mujer, es decir, a la maldad, ¿no? Donde el texto español tradujo la trapa de plomo, el texto hebreo escribe Eben ha oferet. Por lo general, esta palabra hebrea Eben significa piedra, algo sacado de una cantera. Pero igual el término se usa en otros contextos como onda, masa, pesa, peso, plomo, plomada, entre otras. Muchas veces se usa en la Biblia la palabra talento, que es una pieza redonda y la unidad de peso más grande que había entre los hebreos. Como unidad de peso, un talento pesaba unos 34 kilos, más o menos, no está bien claro, porque hay pesos egipcios, pesos hebreos, pero por lo general los pesos hebreos serán según a los del caldeo, pesos romanos, hay varios pesos de 24 hasta 40, de 20 y tanto hasta 40 kilos, ¿vale? Según Segunda de Reyes, capítulo 5 verso 23, un talento era el peso que podría llevar un hombre. En este caso, se entregaron 2 talentos a 2 siervos, ¿vale? Por aquí se saca la conclusión que un talento era un peso que podía llevar una persona. Una de las 7 postreras plagas contiene un juicio en granizo cuyo peso es estimado en un talento. Igualmente en el libro de Apocalipsis, en un cierto contexto se dijo, te puse delante una puerta abierta para que nadie pueda entrar, nadie pueda cerrar, ¿no? Por contraste, hay una puerta que si se cierra, nadie puede abrirla. Por lo tanto, hay temas que Elohim nos los revela y otras que él mantiene ocultos, aunque para un determinado tiempo. El texto de Zacarías capítulo 5, verso 8 nos indica que el malaj lanzó adentro a la maldad, la echó dentro, no de una forma cariñosa. Claro que si ésta tiene la oportunidad, sale a hacer sus estragos. Quiero aprovechar esta oportunidad para que todos cuantos escuchan sepan no buscar abrir una tapa que Elohim pone sobre ciertas efas
ollas. Muchos tienen la curiosidad de ver qué hay dentro del cabalismo místico, ¿vale? Para darle cierto ejemplo de tapas de ollas, de efas cerradas, que Elohim pone un peso de plomo y no quiere que nosotros los abrimos, ¿vale? Muchísimas personas buscan el cabalismo místico para ver las enseñanzas, para poder invocar el espíritu que hay dentro de las letras hebreas, para romper las maldiciones, para activar los dones, para sanar, para traer el dinero. Bueno, bastante cosas místicas. Dentro de las interpretaciones talmúdicas, rabínicas, también hay muchos que tienen curiosidad para ver qué se oculta dentro de algo que Elohim tapó. Dentro del mundo de los espíritus, también buscar entrar en visiones y tener sueños, tener curiosidad para probar el sabor de otras fuentes no hebreo-bíblicas. Y así estudian las filosofías orientales, cristianas, pues aquel que no se fortalece en conocimiento sobre las enseñanzas de la Torá es fácil presa de la maldad y atrapado en sus trampas. Se dice que la curiosidad mató al gato. Muchos saben este dicho, yo lo aprendí aquí cuando vine en España porque no sabía antes, ¿no? Pero la mayoría creo que conocen este dicho, la curiosidad mató al gato. Entonces muchas personas que tratan de abrir una tapa que Elohim la cierra, una puerta que él la cerró, nosotros muchos tratan de abrirla porque quieren que lo mismo que ofreció Hasatán al principio, te engañó a la mujer. Ah, te dijo Elohim que no. Oh, si tú comerás de esta fruta, se te abrirán los ojos. Y es lo que quiere cada uno, que impresione, que maraville, que hagan temblar su corazón. Pero ¿qué traerá después? Porque adentro está la maldición. Y uno, como no está bien afirmado en las escrituras, en la Torah, no usan la unidad de medida que Elohim viviente entregó mediante la Torah, pues no sabe protegerse de la maldición que hay dentro de estas fuentes, ¿vale? Ollas tapadas, efas tapadas. Aquel que no se fortalece en conocimiento sobre las enseñanzas de la Torah es fácil presa de la maldad. Si Elohim considera relevante mostrar lo que hay oculto dentro de algunas cefas, dentro de algunos vasos, es decir, dentro de ciertas creencias, como es Kabbalah, como son los intérpretes del Talmud, como son de este mundo de los espíritus, de las visiones, lo que me mencionaba antes, ¿no? Interpretaciones de otras fuentes. Entonces uno debe mirar solo si Elohim le abre la puerta de una forma directa, clara y concreta para que entienda. ¿Para qué? Para que la revelación, porque en este caso la revelación tiene un propósito para formar, para adiestrar, para enseñar a sus servidores a saber discernir. Pero cuando Elohim abre la tapa de plomo de algún vaso, siempre lo hace de una forma, explicando de forma directa y concreta qué es lo que se oculta adentro y luego devuelve adentro de la EFA dicha enseñanza. Es decir, te abre la oportunidad para que puedas conocer algo y luego la cierra adentro, porque no es algo que te la ofrece para que la adquieras. Él nos ofreció la Torá para comerla, disfrutar de ella, porque eso es la bendición. Encerró otras enseñanzas que no es de incumbencia. Dice claramente, dejé a las demás naciones que adoren, que venere al reino de los cielos. Tú, a mí. Ajá. Entonces, si nosotros a Él, pues a Él le seguimos. Y el que me ama dice, guarda mi palabra. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que limitarnos, alimentarnos, porque eso nos dará fuerza. Cuando estaremos en contacto con otras fuentes, ya sabremos decir, eso sí, eso no, eso es bueno, aquel es malo, ¿no? Cuando Elohim abre la tapa de plomo de algún vaso, siempre lo hace para, lo explica, ¿no? De una forma directa y concreta. Lo que se oculta dentro para que nosotros entendamos la diferencia entre bien y el mal. Luego, obviamente, el sella, es decir, te enseña no seguir en el camino de eso, no sea que siguiendo en un camino equivocado, pues uno se deje engañar por la maldición.
por la transgresión, por lo que, bueno, donde te lleva un camino de una fuente envenenada, ¿no? Bebe agua de tu propia fuente, es la instrucción que está en el Tanaj. Es decir, si Israel tiene a sus profetas, pues más vale que beban de ellos, que se alimente de ellos. No necesita ir a otras fuentes fuera de Israel, en el mundo cristiano, a los pastores, a su antiguo pastor para preguntarle, ¿por qué este es teólogo o él tiene conocimiento? No, vuelve al Tanaj porque en el Tanaj él te enseña todo lo que necesitas saber, obviamente, si tú te dispones a dejarte enseñar y te dispones a estudiar para que el Espíritu te enseñe y te guíe, porque Él te dirigirá y te hará entender, hacer diferencia entre quien habla conforme a su palabra, quien no habla conforme a su palabra. Si Elohim no abre una tapa delante de ti, no busques abrir lo que Él quiere mantener cerrado. Él no nos impide beneficiar de algo bueno, esto es segurísimo. Si el Talmud sería bueno, si Mishnah fuera bueno, si las oraciones que están dentro de los Sidur rabínicos fueran buenas, Él nos dejaría así, pero Él dijo para que nosotros las aprendamos. Pero Él no quiere formalismo, no quiere que nosotros venimos ante Él con una oración estándar, formal, prefabricada, dicha de otro, y en todas las circunstancias tienes que decir no sé qué palabras. No, Él quiere la sinceridad del alma. Enciérrate en tu cuarto porque es aquí donde el Padre mirará para ver en secreto lo que tú hablas con Él. Porque es la sinceridad del alma que Él requiere de parte de nosotros, no la forma de practicar un rito. Por eso, nunca, jamás, de ninguna forma se enseña a hacer rezos. Puede ser ellos los mejores rezos en el mejor sidur que hay dentro del judaísmo, no será aceptada de parte de Elohim. Y el que cree, pues, añade a la Torah. Porque la Torah es clara. Yo quiero morar adentro. Yo quiero tener intimidad con la persona. Yo quiero una conexión directa. Quiero sinceridad. Es lo que quiere Elohim. Bueno, cuando una persona quiere dar lo que él quiere a Elohim, trae la ofrenda de Caín. Y no es, Elohim no mirará con agrado. Bueno, si estamos ante un vaso cerrado, una puerta cerrada, es mejor tener confianza en Él, ya que es por nuestro bien que éstas no se abran. Pero en cuanto a las escrituras, tenemos delante un libro abierto. En cuanto a quién es Mashiach, quién es Yeshua, tenemos no una efa cerrada, sino una efa bien medida y justa. Y es aquí donde podemos ver el carácter verdadero del Elohim de Israel. ¿Vale? El amor y la justicia se van de mano. Es aquí juntos de mano a Él a quien nosotros tenemos que andar y su imagen y sus semejanzas debemos reflejar si somos hijos suyos. Si no somos hijos suyos, vamos a sacar de adentro de nuestro corazón la maldad, ¿vale? Y no nos debe extrañar después que Elohim nos llevará a un lugar donde nosotros no queremos llegar, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la segunda parte de la parte B. Bueno, parte 2 del libro de Zacarías capítulo 5 y la parte B de la parte 2, ¿vale? Hasta entonces, pues sea que el Elohim de Israel y Yeshua les bendiga con su espíritu para que puedan entender, para que puedan disponer vuestras almas y vuestras mentes al conocimiento de la propia cultura hebrea para que una vez que asimilemos, recuperemos esos valores, podamos entender mejor lo que Él nos quiere transmitir, ¿vale? Todo lo que estamos compartiendo lo hacemos para la bendición del pueblo de Israel, para exaltar a Yeshua como Elohim de Israel, para honrar al Padre de Yeshua, Padre nuestro, por todo y porque debido a Él tenemos todo lo que tenemos, incluso a Yeshua como nuestro Salvador. Bendiciones en su nombre a todos cuantos buscan hacer su voluntad. Feliz semana a todos.